10, 15 minutos para terminar la clase. Vamos a dejar el espacio ahí para que me puedan escribir todas las preguntas que tengan vía el Telegram. Pues ahí lo vemos. Derechos humanos y control no jurisdiccional. Eso es lo que vamos a analizar. El objetivo es que justamente identifiquemos el tema de los derechos humanos, pero no justamente vamos a ir viendo esa clase de ideologías que hoy en día existen, que insisto, muchas de ellas ni son derechos, son ideas y se respetan, pero nuestra sociedad está confundiendo el agua con el aceite. Un derecho humano es algo intrínseco. Bueno, ahorita vamos a ver la definición. Y bueno, a la larga, pues, insisto, hay circunstancias que van a venir a manifestarnos a qué se le llama eso de control no jurisdiccional, porque está fuera de los juzgados. Entonces, el objetivo, ¿no? Que identifiquemos eso, porque está fuera del control jurisdiccional. Bien. Una definición escueta, pero yo pienso que muy, muy adecuada. Platiquemos previamente qué son derechos humanos. Dice Gerardo Prado, en paz descanse, el licenciado Gerardo Prado hace un par de años falleció. Él decía que son los atributos inherentes a la persona, por supuesto estamos hablando de persona humana en este caso, desde que nace hasta que muere. Bueno, aquí el licenciado Gerardo Prado, pues les digo, es una situación que llama la atención. Son atributos inherentes. Recordémonos que la palabra inherente quiere decir inseparable, que viene consigo. Hablemos del derecho a la vida. El derecho a la vida es el derecho humano más, obviamente, es el primigenio, es el sine qua non para todos los demás derechos existentes. Es el sentido mismo de toda la expresión de los derechos humanos como tal. Y una persona, pues, que prácticamente ha nacido, hablamos de persona humana, porque también recordemos que, pues, en el mundo jurídico, no solo hay que decir persona, ¿no? Habemos personas individuales o humanas y personas colectivas, jurídicas o morales. En este caso, pues, tenemos que hablar de persona humana, ¿no? Estamos hablando de que no tenemos que hacer realmente nada para gozar de estos derechos, porque una vez que fueron creados y que fueron reconocidos a través de las distintas legislaciones, pues simple y sencillamente esos derechos están, y las instituciones que han sido creadas para supervisar lo único que hacen no es que los tengan que reconocer, porque reitero, esos derechos existen, sino que son derechos que ellos van a venir a proteger, porque los derechos ya están. Hablemos del derecho a la educación, el derecho existe, que en Guatemala desgraciadamente se ha convertido más en un privilegio, en un derecho, en el sentido, pues, o sea, tampoco es que se deniegue, porque si alguien dijera yo quiero estudiar, puede hacerlo ya. Si es un niño, desafortunadamente no lo puede hacer solito por sus medios, porque necesita movilizarse a partir de sus padres, ¿no? Pero es justamente algo inherente. Por ahí alguien decía, y el matrimonio, con este tema de los derechos de estos LGTBI, fíjense que el matrimonio no es un derecho si ustedes lo evalúan. Yo voy a explicar por qué el matrimonio no es un derecho. De hecho, el matrimonio es una institución que trae derechos, pero también obligaciones. El derecho a la vida no trae realmente obligaciones, es puramente un derecho inertemente humano como tal, y no acarrea nada más, si no se necesita más que vivir para tenerlo. Decía que el matrimonio no es un derecho por un solo motivo. Hombre y mujer actualmente, un hombre puede decirle a la mujer, venite, vámonos, y está bien, ¿no? Se van y viven juntos 20, 30 años, incluso tienen 5 o 10 hijos. Y ellos, no por ese hecho de que estuvieron viviendo así, están casados. Es decir, si el matrimonio fuera un derecho, entonces bastaría con que se reúnan los requisitos intrínsecos del matrimonio, que es que un hombre y una mujer actualmente vivan juntos
se auxilien entre sí y a sus hijos, tengan una familia, ya, se adquiriría nomás por esa situación. Aquí Estados Unidos, de hecho, recuérdese que no, la Unión de hecho también tiene que ser reconocida como tal y tiene que ser debidamente inscrita. Pero les pongo esto de manifiesto eh, porque en definitiva, pues, hablar de este tema puede dar mucha polémica. Nosotros vamos a hacerlo desde el punto de vista eh, que nos atañe. Desde ya por eso hacía esa comparación, ¿no? Hay cosas que son derechos y hay otras que realmente no lo son. Y a veces estamos confundiendo el agua con el aceite. Si no, pregúntenle a muchos hombres que no se quieren casar, ¿no? Si fuera un derecho, no tendríamos que estar decidiéndolo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no puedo decidir, pues yo tengo derecho a no estar vivo y me voy a matar? ¿Me explico? Entonces, son de las circunstancias. ¿A qué le llamamos control no jurisdiccional de los derechos humanos? Vean, recordémonos, pues, aquí les hago que remembranza de qué es jurisdicción. Y la jurisdicción es esa investidura legal que el Estado, que tiene la potestad, que de hecho el Estado la tiene, se la confiere específicamente a uno de sus organismos especializados. ¿Cuál es ese organismo? El organismo judicial. Y este organismo judicial que ha recibido esa investidura para juzgar, efectivamente hacer justicia, o al menos pues, buscar la aplicación de la justicia, es el que viene y va determinando los procesos a partir de las mismas leyes. Contrario sensu, cuando hablamos de control no jurisdiccional, estamos refiriéndonos a que vamos a hablar fuera, ¿eh?, de las cortes, fuera de los juzgados, fuera de toda esta situación de verificar el tema de justicia, al menos de justicia a través de órganos jurisdiccionales, a través de juzgados. Entonces, aquí por eso decíamos nosotros que se infiere, o sea, se determina, se establece que entonces esto va enfocado hacia aquellas entidades e instituciones que la norma misma ha creado para proteger, en este caso, pues, los derechos humanos, que sí es algo muy importante, pero que en definitiva no necesariamente tiene que irse a un litigio, no necesariamente tiene que realizarse efectivamente un proceso para la verificación y el cuidado o control que se le tiene que llevar a ese cúmulo de derechos que todos nosotros tenemos por el simple hecho de ser humanos. Por el contrario, las ideologías realmente establecen más bien divisionismos. Lo que busca la concepción del derecho humano es una circunstancia más igualitaria, en la cual pues no se tiene que estar haciendo tanta discriminación, porque al final de cuentas, que ya es que yo tengo un derecho y tú otro, y tú, eso es discriminativo si nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque está haciendo una clara separación clasista entre los individuos como tal. Entonces, aquí pues venimos a caer a que aquí en Guatemala hay una entidad que se dedica efectivamente al cuidado o control no jurisdiccional de los derechos humanos. Entonces usted se da cuenta, por eso le decía, la clase de hoy es muy sencilla, muy simple. No vamos a descubrir el agua azucarada, ya ustedes a esta altura sé que perfectamente saben de qué vamos a hablar en este instante, ¿no? Entonces, platiquemos un poco más. Hablemos ahora de la historia del Procurador de los Derechos Humanos, porque justamente en ese sentido va. Es la Procuraduría de los Derechos Humanos, especialmente en Guatemala, la que viene a establecer, la que viene a determinar justamente cómo se va dando el desarrollo de esta situación de protección. El primer antecedente que tenemos propiamente de los derechos humanos, yo diría que nos tenemos que remontar
vamos a hablar un poquito de historia. En primer punto, y no es tan antiguo como se cree, hacia 1776, cuando allá en el estado de Virginia, en los Estados Unidos de América del Norte, eh, realizan la Declaración del Buen Pueblo de Virginia de los Derechos del Hombre y los ciudadanos. Entonces, ahí vemos nosotros uno de los antecedentes que se da para proclamar sus derechos. Eran derechos que ya estaban otorgando a ciudadanos en este lado de Virginia, pero que ustedes saben que todavía Estados Unidos faltaba un poquito para que empezara su guerra de independencia contra Inglaterra, pero estaba sirviendo como catapulta para decir que realmente debería de ser el pueblo estadounidense el que debería de elegir a sus autoridades, no que se dé la imposición de una monarquía como la que ellos tenían. Disculpe. Entonces, empieza a darse esa declaración allá en Virginia. En esa época, pues, Estados Unidos no era todo el territorio continental que nosotros conocemos incluso, sino era nada más una agrupación de estados, más o menos eran 13 los que se conocían para entonces, y que ya insisto, eran una dependencia de Inglaterra. Los mismos ingleses habían creado la famosa situación llamada Bill of Rights. Un siglo antes prácticamente, el Bill of Rights eran las cuentas de derecho, como también se le llamaba. Insisto, un siglo antes pues ya habían dado ciertos derechos a los ciudadanos. Inglaterra, por darle un ejemplo, para poder asistir a lugares, etcétera. Entonces, también para poder disponer, incluso imagínense en esa época, de sus hijos, de sus propiedades, etcétera. Bill of Rights fue una situación, por eso que no la citamos así de lleno, porque realmente fue más enfocada hacia derechos civiles y mercantiles, y no tanto a lo que vemos nosotros como ya otros derechos humanos propiamente necesarios, ¿no? Entonces, así se da. Luego ocurre la Revolución Francesa en el año de 1789. Repito la fecha, aunque bueno, las fechas no son del todo relevantes, solamente nos tienen que servir principalmente como lo que son, ¿no? Como referencias. A mí antes no me gustaba la historia por la fecha, después me fascinó por lo que es en sí la historia, y porque verdaderamente para uno no cometer errores de los que ya se cometieron en el pasado, de conocer la historia. Y si no, miren lo que nos pasó ahorita con esta pandemia, ¿no? Si hubiéramos conocido bien todo, y se hubiera fomentado en clases lo que fue en su momento, hace más de un siglo, la gripe española, muchos ahorita no se hubiesen infectado, hubiesen guardado las medidas mejor, pero no se aprendió de ese error. Entonces es bueno que por eso nosotros aprendamos la historia desde el contexto de su hermoso contenido. Entonces, 1789 se hace la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Yo diría que una de las famosas circunstancias que viene a fortalecer y que ha servido de hecho como fundamento para las constituciones políticas de las repúblicas de todo el mundo, o si no la gran mayoría de ellos, porque efectivamente pues los estados que tienen una constitución desarrollada, bueno, aún los que no tienen una constitución desarrollada, sino es sumaria, tienen una parte dogmática que consagra los principales derechos de sus ciudadanos, de sus nacionales. Perdón, y eso fue uno de los logros que logra, perdón, que logra, ¿no? Uno de los logros o conquistas que tiene la Revolución Francesa, que ya les digo, pues vino a decir,
empezó a crear derechos esenciales desde la vida misma, que se debía de respetar, eh, la igualdad entre hombre y mujer. En cuanto a derechos, por supuesto, fisiológicamente somos distintos, gracias a Dios, ¿no? Las mujeres son hermosas desde su punto más de creación, que Dios las hizo tan especiales, ¿no? Y los hombres, pues, somos como somos y nos complementamos al final, en una de las situaciones muy interesantes. Pero en cuanto a atribuciones, esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano otorgaba esa igualdad, refería esa idea de que también la mujer tenía ese nivel de importancia. Algunos dicen que copió ese antecedente de la Declaración de Virginia de los Estados Unidos del 76, porque daba la idea de que también las autoridades deberían de elegir. Parece que literalmente a Francia, con la Revolución Francesa, le cortan la cabeza, literalmente, a sus reyes, ¿no? Si usted mal a Luis XV, pues lo llevan a la guillotina y automáticamente pues lo decapitan. Y el mismo caso con su esposa María Antonieta, apodada Madame Déficit, por una situación que bueno, hay quien dice que por un comentario sobre la Revolución Francesa. Recordemos que, pues, puede decirlo esto solo como antecedente, se dio la Revolución Francesa porque Francia sufría mucho, una inflación horrible, una pobreza espantosa, la gente estaba comiendo ratas para poder sobrevivir, mientras que en el Palacio de Versalles, María Antonieta hacía guerras de pasteles con los nobles, con la corte, y cuando empieza a ver que la gente empieza a manifestarse y todo esto, inicialmente, porque no fue un día la Revolución Francesa, fue un proceso. Revolución Francesa que da ese derecho de manifestación, de ahí nace, por cierto. Pues manifestación real, no como la que tuvimos hace unos días, que de veras, con todo respeto, pero no obedece a un criterio de derecho humano esencial, ni siquiera inteligente de realizarse, ¿no? Nace ahí, porque el pueblo viene y está molesto después de una guerra de 100 años que desangra Francia con Inglaterra, que no los lleva a ningún lado. Están en esa lucha y al final, pues, a través de esta revolución, eh, pues se termina esa guerra y Francia, pues, escucha justamente cuando Madame Déficit, María Antonieta, le pregunta a uno de los soldados por qué el pueblo se está alborotando. Y así tan fuera de la realidad, como les pasa todavía a muchos, y lo vemos recientemente en Guatemala, le dijo el soldado, ella le pregunta al soldado, que por qué el pueblo hace esto, y él le responde, perdón, lo que sucede, su majestad, es que el pueblo quiere pan. Y ella se le queda viendo y le digo, pues que coman pasteles. Esa respuesta indignó al soldado porque era obvio que ella no estaba entendiendo lo que le trataba de decir. Ella no tiene ni la menor idea del sufrimiento del pueblo. Y entonces esto vino a alborotar las cosas y se da la revolución. Un choque fuertísimo, ¿no? También ella, pues por supuesto, fue decapitada en la guillotina. Y bueno, vemos que los derechos humanos tienen un lado hasta siniestro, podemos decir, porque cuando se declaran como tal, también o sea, ocurrió en Francia el llamado terror, luego de la Revolución Francesa. Todos los días decapitaban a personas, a nobles, a ciudadanos que también se oponían a la revolución. Entonces ese derecho mismo a manifestación estaba siendo limitado por su misma revolución. De hecho, Roberto de Robespierre, uno de sus principales líderes, fue también ejecutado, porque, bueno, a él lo habían nombrado el líder de todo esto y también se le está viendo de las manos. Bueno, Francia hace una revolución, o sea, una revuelta enorme, ¿no? Que termina por esta declaración muy buena,
que ha servido, insisto, pero que ya les digo, tuvo de todo un poco. Y así es como unos años más adelante surge la figura de un personaje que tiene que velar por esos derechos de las personas, ¿no? De verificar que los derechos de ellos se respeten, se cumplan. Bien, ahí aparece en primer punto el llamado ombudsman, personaje que tiene la constitución sueca hacia 1809. Ellos crean la figura del ombudsman, amigo de los hombres o las personas en su idioma, que básicamente, pues, justamente este procurador de allá, pues, o de conciencia, como se le llamaba, ya la Constitución lo colocaba, y si se verificaba que una persona estaba siendo vulnerada en algún derecho, pues el ombudsman intervenía, ojo, no a nivel judicial, sino que intervenía para buscar temas de conciliación, para que se pudiese comprobar, para la otra contraparte reconociera los derechos que se tenían. Entonces, mutuamente. Entonces, el ombudsman sirve bastante bien. Imagínense, en 1809, 20 años después de la Revolución Francesa, pues a Suecia le gustó el tema y lo adoptó. ¿Cuántos años pasan hasta que otra normativa constitucional viene a, a nombrar a un personaje similar? Vemos nosotros en Francia surge la figura del llamado mediateur, mediateur, no sé cómo pronunciarlo en francés, el mediador, ¿no? En Francia el mediador busca justamente eso, mediar ante la situación y pugna de conflictos. Francia sí respetó después de su revolución, al menos sus colonias no lo hicieron de buena forma, eso sí, porque digamos que con Napoleón Francia conquista un montón de lugares, sobre todo en África, y, y esclaviza prácticamente a las personas afros, o sea, de piel negra, en una situación pues que eso era muy, muy opuesta a la Declaración de los Derechos Humanos, que en su preámbulo principalmente hablaba del respeto a cada uno de los hombres en su dignidad. Entonces, imagínense, por eso es de que pienso yo que de Francia se demora mucho y prácticamente casi que 2 siglos después crea una figura como la del Procurador de los Derechos Humanos o Mediateur, como vemos nosotros ahí. Luego, pues Canadá le sigue, unos añitos después, crea el comisionado privado, o commissioner privado, y él pues efectivamente se encarga justamente de eso, de recomendar a nivel privado esa situación esencial de protección, ¿no? Avanzamos y nos damos cuenta que un año después España crea al defensor del pueblo, que es allá lo más similar a la figura del procurador de los derechos humanos. Este defensor del pueblo pues tiene como objeto justamente la protección de los derechos de las personas, y que esto pues eh, él vela porque se vayan dando circunstancias de distinta índole, el respeto a los mismos. Y bueno, insisto, pues pienso que España sí, por ahí se ha confundido cositas, y ahí están. Estos son de los países conocidos que tienen esta figura, ¿no? Todos los países tienen un procurador de los derechos humanos porque existe un control jurisdiccional donde estos se juzgan. Un ejemplo claro, esto es Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, los derechos humanos no tienen un procurador, simple y sencillamente se declaran y listo. Y si hay algún tema controvertido, pues nos vamos a un juzgado y listo.
Mismo caso sucede en Alemania, en Italia, en la misma Inglaterra. Entonces, no es realmente de una figura de repente tan necesaria. Pero bueno, en Guatemala tenemos un antecedente muy antiguo, pero fue provisional, nombrado así por su majestad el rey Carlos V, el defensor de los pueblos indígenas. Así nombró al fraile jesuita Bartolomé de las Casas. Bartolomé pues, estuvo viviendo en varios países de América Latina, de Cuba. De hecho, a él le habían nombrado cuando estuvo en Cuba una región con muchos esclavos africanos, y el fraile pues renunció a ellos. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a tener, así tenga esta porción de tierra, fraile, ahí eduque a la gente y tenga ahí unos cuantos esclavos que le sirvan? Digo, ¿cómo yo voy a venir y voy a tener esclavos si Dios no hizo al hombre distinto, lo hizo a su imagen y semejanza? Yo no puedo esclavizar a mi prójimo. Y él empezó con esos ideales muy interesantes. En Guatemala, ya le digo, hacia 1515, cuando él viaja aquí, bueno, también a México, radica un tiempo en México y luego posteriormente se viene aquí a Guatemala. Él empieza a pelear, a luchar una situación clara por los pueblos indígenas. Acordémonos que los mayas, o sea, vivieron una serie de vejámenes espantosos, hay que decirlo. Hay quienes dicen, bueno, no podemos solo decir que los españoles eran solo ladrones, eran solo pues, salvajes que vinieron a hacer, también tuvieron cosas positivas, de hecho, pero por supuesto, ¿no? Violaban mujeres, de ahí surgieron las clases medias o ladinos, que sobre todo en Guatemala no fueron vistos con muy buenos ojos. Y pues, Fray Bartolomé empieza a buscar, a fomentar algo que de hecho más adelante es un logro muy de él, como lo fueron las llamadas leyes nuevas, que él empujó mucho al rey de España para que en nuestro país se dejara de esclavizar al indígena. Se le despojó de todo, se le despojó de su lenguaje, se le despojó de, bueno, el traje típico a mí me llama mucho la atención y es algo hasta cierto punto polémico, pero ojo, este no es un traje que los mayas tuvieran, este fue una imposición de los españoles. A mí me llama la atención que muchas personas lo defienden, pero ojo, fue impuesto por los españoles. Los mayas, hombres y mujeres, andaban realmente con taparrabos. El clima de Guatemala siempre ha sido tropical y pues así andaba prácticamente. Eh, la idea de los españoles era que debían diferenciarse hombre de mujer, y al hombre le pusieron el pantalón y a la mujer pues una falda, pero como no tenían la plata, entonces les dieron, les impusieron, porque al final así fue una imposición al indígena de que hiciera los llamados cortes que hoy nosotros conocemos, los huipiles y todo esto, que son muy de nuestra cultura, por cierto, muy hermosos, pero que irónicamente es una imposición de España que le serviría para establecer los llamados pueblos de indios y diferenciar de dónde era cada indio, mal llamado indio, ¿eh? Y así se mal llamó indio, digo, porque recuérdense que Cristóbal Colón murió con la idea de que había llegado a la India, porque él había escuchado en los relatos de Marco Polo que la gente de la India era morena, eh, y pues él cuando viene acá y nos ve morenos piensa, pues llegué a la India, le di la vuelta al mundo, llegué a la India y no, y hay mal llamados indios. Entonces fue una de las circunstancias que se vino dando. Insisto, y Fray Bartolomé fue uno de ellos, ¿no? Y por eso fue llamado así, defensor de los pueblos indígenas. Diríamos que muy a nivel de Guatemala, él fue el pionero, eh,
en esta situación. Pero bueno, él sí luchó mucho. Irónicamente, después España hace una de cal y una de arena, porque desesclaviza, por así decir la palabra, a los indígenas. Los ubica en pueblos de indios. Les va, está bien, pues ya no se los vamos a esclavizar más. Porque Fray Bartolomé decía es que les quitamos sus tierras. Hasta eso, ¿no? O sea, todos los españoles agarraron las mejores tierras. Los criollos españoles se quedaron con toda la Boca Costa, que son las hermosas tierras que nosotros conocemos. Le dio las escabrosas tierras de Occidente, principalmente a nuestra gente indígena. Ahí vayan a asignarlos y denles pequeños pedacitos de tierra. Y por eso que ahí vemos nosotros los llamados minifundios, que todavía subsisten para el pleno siglo XXI. Y a las clases medias que fueron consideradas como despreciadas, como el ladino, lo dejaron ahí en Oriente, en las peores tierras también, las más áridas. Imagínense. Entonces, trajeron esclavos africanos, principalmente allá en la región de Livingstone, porque como ya no se podía esclavizar a los mayas, debido a esta incursión de Fray Bartolomé de las Casas, bueno, la Iglesia Católica eh, tuvo una muy buena influencia. De hecho, pues era la única iglesia cristiana de esa época. Eh, a partir de Fray Bartolomé de las Casas, Pedro de Betancourt y el obispo Francisco Marroquín fueron personajes que lucharon mucho por la defensa de las personas y sus derechos a ya no ser explotados. Entonces, estos tres personajes empujan mucho esa defensa del pueblo y a los esclavos que habían traído de África, que situaron justamente en la región principalmente de Livingstone, en el departamento de Izabal. De ahí vienen nuestros compatriotas garífunas, pues también dijeron, oye, no se les esclavice más, esto tiene que ir terminando. Entonces, así se da. Luego, pues Guatemala sufre una independencia, digo sufre porque no fue exactamente un golpe de éxito la independencia de Guatemala, no fue una guerra contra España en la que Guatemala iba a proclamar sus derechos, ¿no? Más bien fue un evento oportunista por parte de la oligarquía guatemalteca, es decir, la clase pudiente dijo, ya no tenemos que estarle pagando impuestos a España, si España está ahorita en guerra, si como está bueno, Europa, hasta recientemente, siglo XXI no ha tenido guerras, pero del siglo XX para abajo, Europa vive en guerra, ¿no? Entonces, ha vivido en guerra. Eh, los europeos, España tenía una guerra contra Inglaterra, por temas incluso por Belice, tuvieron un conflicto bélico, que al final sí ganaron los ingleses, pero cuando Inglaterra empieza a tener problemas contra Estados Unidos y que tanto España como Francia empiezan a apoyar a los estadounidenses con armas y todo esto, le devuelve sus colonias. Hay mucho que cortar en esta historia tan intrincada, ¿no? Entonces, Guatemala se independiza y con ello, pues, asume que se darán los derechos a los ciudadanos. Pero acuérdense que se independizan solo para anexarse a México, o sea, fue ese plan, porque como México sí tuvo una independencia bélica ganada contra España en una guerra, entonces prácticamente pues dicen México tiene un ejército que puede hacerle frente a España por si ellos después nos quieren reconquistar. Para 1823 ya España perdió todo interés en sus colonias y está sumido en defender su territorio contra los demás europeos que decide, bueno, hay que se queden, total, ya habían saqueado lo suficiente de América como para ya no estar buscando más. Entonces, las constituciones se van dando, ¿no? La primera constitución que rigió el territorio de Guatemala fue la llamada de Bayona. Te recordarás, esto seguramente lo dieron en derecho constitucional. En 1808 no hablaba prácticamente de ningún derecho.
Luego, pues, tuvimos la Constitución de Cádiz, que tampoco vino a hablar de derechos humanos, y la Constitución ya de la República de Guatemala de 1823 tampoco hacía ninguna situación. Eh, Fue hasta prácticamente después de la Revolución Liberal de 1871 que empiezan a darse a conocer el tema de derechos humanos en Guatemala. Avancemos y bueno, entonces ustedes se preguntarán, bueno, y entonces ¿desde cuándo entendemos que hay procurador de los derechos humanos en el país realmente? Como les dije, los antecedentes de quienes lucharon fuertemente por eso fueron principalmente Fray Bartolomé de las Casas, también Pedro de Bertancourt, muy conocido en Guatemala como el hermano Pedro. La Iglesia Católica lo conoce como el Santo Hermano Pedro, de hecho. El obispo Francisco Marroquín fueron otros de los que fueron precursores realmente en nuestro país del tema de derechos humanos. Todas las constituciones que ha tenido Guatemala, que han sido un total de 11, eh, vinieron a venir a dar fortaleza, ¿no? La constitución política de 1945, la llamada constitución de la revolución, trajo derechos humanos magníficos, como el de elegir ser electo. Antes en Guatemala, antes de la revolución del 45, solamente podían votar los hombres, solo los hombres podíamos votar y no todos los hombres, no solo los que tenían cierto grado de instrucción. Es decir, los analfabetas no podían votar, no podían elegir autoridades, solo los que tenían un grado de instrucción. A partir de esa revolución de octubre de 1944, pues se consagran derechos y a la mujer se le da también la oportunidad de elegir y ser electa, de que pueda ocupar cargos públicos, algo que hasta antes de 1944, insisto, era un sueño, era algo por demás imposible. Entonces, aquí la lucha se da y efectivamente pues a la mujer se le empieza a respetar y, y digo se le empieza porque realmente antes de Guatemala, a diferencia de Israel, porque Israel ha tenido una cultura patriarcal, hay quienes confunden lo patriarcal con el machismo y no es necesariamente lo mismo. En la figura patriarcal, que se utiliza mucho en Israel, por darles un ejemplo, pues efectivamente el hombre es cabeza del hogar, el hombre es quien toma decisiones, pero a la mujer tampoco es que se le considere como algo inferior, algo distinto al machismo, que pues sí, esa sí es una ideología, ¿eh? El machismo es una ideología muy salvaje, en la que efectivamente pues el hombre piensa que la mujer no sirve más que para tener hijos, que es algo inútil, que, en fin, ya conocemos ese cántico. Entonces, esa revolución fue muy importante, pero no, aunque consagró derechos humanos, porque de hecho estableció el derecho a la salud. eh, Recordémonos que se creó el ICS, que ahora es cierto que es una fatalidad, pero que en su momento fue el instituto de seguridad social más avanzado y de mejor atención de América Latina. Sus inicios el ICS fue una maravilla. Entonces, vemos ahí cómo se le dio ese respeto a la clase trabajadora, porque el derecho, la ciencia del derecho como tal, si ustedes se recuerdan cuando estudiaron fundamentos de derecho, nació a partir de la clase que tenía el poder para proteger sus bienes, sus propiedades, sus pertenencias, y no era una asignatura de las demás personas, del resto de la sociedad. Era una situación así. Entonces, eso es una de las circunstancias que siempre es importante recordar, ¿no? El derecho no fue inicialmente para todos. Entonces, esa revolución de octubre ya le dio derecho a todos. Todos podían votar, todos los ciudadanos, hombres, mujeres, sin importar el nivel de instrucción que se tuviera.
Se le trató al guatemalteco como guatemalteco. Algo que me gustó mucho fue que no fue una constitución divisionista. A mí esa palabra de multiétnico, plurilingüe y multicultural, yo le veo un fin macabro. Dijo don Nicolás Maquiavelo, divide y vencerás. Dividir una sociedad es bueno para la clase política oscura, porque una sociedad que está dividida no puede organizarse nunca. Siempre está peleando por intereses particulares y nunca por un interés superior o general. Entonces, yo siento que eso de que, por un lado, pues qué bien, me siento muy orgulloso de ser guatemalteco y espero que todos ustedes lo sientan igual. Em, pero hasta cierto punto eso de reconocer que un idioma maya que lleva un fin macabro, insisto, se ha dividido Guatemala tanto que por eso hoy en día hay tanta ideología hasta absurda, ¿no? El escuchar que el gobierno impuso mascarillas, como lo dijo un personaje público, que no voy a decir quién, pero ustedes ya saben quién fue, que impuso mascarillas para callar a la gente, eso es absurdo. Sino que vea la OMS, si para eso son las mascarillas, yo me pongo una mascarilla, igual podría estar dando clases con mascarilla, que eso no me callaría, ¿no? Entonces vemos cómo las ideologías confunden al derecho humano. Entonces, fue una constitución buenísima, pero cuando se da la contrarrevolución en 1954, eh, Carlos Castillo Armas, liderado un ejército que tuvo el apoyo de Estados Unidos, por cierto, eh, entrena tropas allá en Honduras, se meten aquí a Guatemala y derrocan a Jacobo Armas Guzmán. Y una constitución que era muy bonita, que proclamaba derechos para tantos trabajadores, mujeres, y botado por tierra. Algunas cosas nada más se quedaron. Y tenemos constituciones de gobiernos militares que se están dando golpe de Estado entre sí. Y Guatemala choca en tanto un conflicto armado interno que estalla en 1960. Y así llegamos hasta 1985, después de otro golpe de Estado, por cierto, ¿no? Recordándonos que Ríos Montt, quien le había dado golpe de Estado a Luca García, le da golpe de Estado también Óscar Mejía Víctores. Mejía Víctores pues dice, bueno, ¿saben qué? Devolvámosle al país algo de su democracia, pues. Y cuando convoca esa Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala, todavía, a pesar de que habían matado a muchos de los mejores intelectuales del país, como Manuel Colón Argueta, como Mario López Larrabe, por citar algunos, se me escapa más de algunos, pero fueron una clase política muy buena, a la que prácticamente gobiernos militares, no todos los gobiernos militares son malos, pues, pero que sí estos gobiernos que sí lo tuvieron, eh, fueron muy represivos y que los mandaron a liquidar, porque sí, durante estos gobiernos de Lucas y de Ríos Montt fueron muy famosas las desapariciones, entonces se crearon por eso muchas figuras que venían a proteger a un estado, a un país que venía muy temeroso. Y se creó la figura del habeas corpus, como ustedes ya lo saben muy bien, muy de lleno. Nuestro país se creó la Corte de Constitucionalidad a través de la Constitución y se crea la Procuraduría de los Derechos Humanos. 1985, es decir, que tiene, ¿qué? 35 años la figura del procurador en nuestro país. Hoy en día, tal y como está aquí escrito, es electo a través, o no más bien electo, sino es más bien nombrado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Esta comisión no es que se ocupe realmente de velar por los derechos, no, su función es realmente elegir al procurador de, de una nómina de 3 que se les formula, pues ellos vienen y eligen al que va a ser el procurador de los derechos humanos.
Este procurador, como ustedes bien saben, dura en el cargo 5 años y, por cierto, puede ser el renombrado. Y anualmente debe de rendir un informe al Congreso de todas sus actuaciones. Esas son de las circunstancias que se dan. Guatemala pues ha tenido de los procuradores de derechos humanos que más recordamos, quizá uno de ellos fue Ramiro de León Carpio, ¿no? Que tuvo, que yo pienso que sí fue una de las personas que más luchó por el tema de tal circunstancia. De hecho, cuando se da el autogolpe, Jorge Serrano Elías, eh, y también pues es el vicepresidente Espina Salguero. Entonces Guatemala se queda sin gobernante, y recuérdense que el Congreso pues es una de sus atribuciones que pueda nombrar en este caso al nuevo presidente. Entre esa nómina pues tomó al Procurador de Derechos Humanos y tomó estaba también entre ellos al presidente del Tribunal Supremo Electoral, y no recuerdo quién era el otro. Pero recuerdo muy bien que pues tenía mucho el apoyo, la gente estaba muy feliz porque Ramiro León Carpio eh, iba a ser presidente. De hecho, pues tuvo un gobierno, yo pienso, bastante aceptable. Por ahí pues el pueblo se llenó de... lo único que indignó, siento yo, mucho al país con el gobierno de Ramiro de León fue porque por ahí se consideró que protegió mucho al delincuente, máximo que le otorgó el indulto a un condenado a muerte, que pues a un niñito de 5 años que le había pedido clemencia para que no lo matara, le disparó varias veces en la cabeza. Y en la famosa masacre de Ciudad Peronia, la tristemente célebre masacre de Ciudad Peronia, y pues cuando Ramiro León otorga el indulto, pues ahí votó bastante su imagen, pero pues sí fue un presidente muy llamativo porque vino de un buen cargo de procurador de derechos humanos. De ahí pues todos los demás que hemos tenido pues de cuestionable actuación, debo decir. Por ahí se les ha olvidado que los derechos humanos no son solo para unos, sino deben de ser para todos, ¿no? ¿No? Entonces, vamos a ir a la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 275. Aquí yo les he resumido directamente cuáles son las funciones que tiene dicho procurador. Vemos que una de ellas es justamente promover el buen funcionamiento y agilización de la gestión administrativa gubernamental, claro, en relación a derechos humanos. Por si hay alguien que dijera, fíjese que a mí me están, en el trabajo yo soy la única mujer y todos me están faltando de respeto en el sentido de decirme cosas. Entonces, bueno, además de que esto ya sea penalizado, pues esto desde luego también podría venir y decir, bueno, miren qué está pasando. O miren, tal institución del Estado, a mí por ser indígena no me están atendiendo. eh, y esto pues viene a ser complicado para mí, que igual ellos tienen que gestionar en ese sentido. Luego es investigar y denunciar los comportamientos que son administrativamente lesivos. Va mucho a lo que hace las entidades del Estado, eso lo debemos de entender. Pues tiene que investigar cuando se ha planteado eso, que alguien ha denunciado por ahí su comportamiento a través de la administración pública, que pues ha sido ofensivo. Eh, Recuerdo yo justamente en el llamado Jueves Negro, época en la que Alfonso Portillo pues gobernó y pues hicieron un grupo clandestino para apoyar la candidatura de Ríos Montt, y Rigoberta Menchú fue a la CC a interponer una acción constitucional. Un grupo de personas del partido FRG, ahora creo que ya se extinguió, que la llamaron India y la empezaron a insultar. La PDH tuvo que investigar esta situación porque, por supuesto, le refirieron insultos a nuestra, de hecho, premio Nobel de la Paz, ¿no? En el año 92. Investigar toda clase de denuncias que les sean presentadas en la materia muy de derechos humanos, es decir, muy a los derechos humanos. No tiene nada que ver a lo jurisdiccional.
Voy allá, fíjese que mi vecino me robó el carro, me puso la pistola en la cara, no, pues ahí es el Ministerio Público, ¿no? Vamos a hablar muy al tema de la materia esencial de derechos humanos. Ahí sí podríamos decirle, fíjese que mi trabajo, como yo no hablo muy bien español, se burlan de mí. Ahí sí, puede ser. Eh, Recomendar, ya sea privado o públicamente, a los funcionarios su compromiso administrativo. Esa recomendación que hace cuando es privado, porque se lo da al personaje como tal, o cuando es público, que lo hace a través de un medio de comunicación y lo externa en tal sentido el procurador, eso puede generar la llamada tacha o bloquear la llamada reconocida honorabilidad que ustedes miran para muchos de los cargos públicos que otorga la Constitución y demás leyes, que dicen de reconocida honorabilidad. Si por ahí tienen en su haber una recomendación del procurador, eso les genera tacha, ya no se les considera que sean muy honorables. Luego, emitir censura pública por actos en contra de los derechos humanos, por supuesto. Cuando se habla de censurar, quiere decir, es una palabra extraña, ¿no? Uno censura, principalmente, pues estamos hablando de que está omitiendo, se omite a decir algo, a pronunciar, pero aquí la censura, pues quiere decir prácticamente que lo que él realiza, pues es decir, que esa circunstancia que se hizo violatoria de los derechos humanos, y es su función. Y luego dice que promover acciones y recursos judiciales o administrativos que le sean efectivamente procedentes. Eh, si el mismo Estado quisiera venir y realizar un hecho que fuera a violar los derechos humanos, pues el procurador puede venir y te pone una acción de amparo para que dicha situación no carbure, no pegue. De hecho, pues nosotros lo vimos con varias de las situaciones, que cuando iban a haber manifestaciones, de hecho, contra el exgobernante Jimmy Morales, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, eh, promovió varias acciones de amparo para que se respetara el derecho de manifestación de las personas. Y pues fue una de las circunstancias que el procurador puede y debe realizar, de hecho, ¿no? Porque efectivamente, pues esa es una de las situaciones. Pero recordémonos, a las manifestaciones a veces nos hemos confundido. ¿En cuándo vale una manifestación? Mira, el presidente, un claro ejemplo de cómo es una manifestación manipulada y absurda lo que sucedió en Brasil con Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro estuvo promoviendo manifestaciones en su favor. Y vean ahora Brasil, por salir tanto a las calles, ya tiene casi 1 millón de infectados de coronavirus. O sea, es que esto no es una manipulación estatal, esto desgraciadamente es real. Ojalá fuera solo una cuestión ideológica. Conozco ya a una persona muy cercana que lamentablemente bueno, ya casi terminó de sufrir esta enfermedad, gracias a Dios, pero nos cuenta que no es una gripe, no es una gripe. Es triste y es muy angustioso, dice él, el sentir que no puede respirar. Es un síndrome respiratorio. Antes de las preguntas, vamos a chequear algunas de las cuestiones del Procurador de los Derechos Humanos. Veamos sus requisitos, porque dice que son los mismos que tiene para ser efectivamente magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero veamos ahí los artículos que se refieren a Procurador de los Derechos Humanos antes de dar unos 10 minutos para las preguntas, ¿no? Entonces, el artículo que nos refiere primero es el 273, donde ahí dice, vea lo que dice. Comisión de los Derechos Humanos y Procurador de la Comisión. El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada partido político representado en el correspondiente periodo. Esta comisión propondrá al Congreso 3 candidatos para la elección de un procurador que deberá reunir las calidades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. La ley regulará las atribuciones de la comisión
del Procurador de los Derechos Humanos. ¿A qué se refiere este artículo? ¿Cuáles son esos? Pues ser guatemalteco de origen, estar en el ejercicio de sus derechos, ser abogado colegiado, haber tenido el ejercicio de abogado por lo menos por 10 años, o haber ejercido pues como magistrado de la Sala de la Corte de Apelaciones. Son de algunos de los requisitos, ¿no? Luego, los 174 nos dice que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza. Tendrá facultad de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de 5 años y rendirá informe anual al Pleno del Congreso con el que se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos. Con esta es la que va a tener íntima relación. Y luego, pues, lo que hemos leído en el artículo 175, que son estas atribuciones que aparecen. Me gusta lo que dice el último párrafo del 275, donde dice: el Procurador de los Derechos Humanos de oficio, o sea, por sí mismo, o a instancia de parte, actuará con la debida diligencia para que durante el régimen de excepción, así como el de ahorita, se garantice a plenitud los derechos fundamentales cuya vigencia no hubiese sido expresamente restringida para el cumplimiento de sus funciones todos los días y horas son hábiles. Digamos así, ahorita con esto de la manifestación que hubo, el Estado, el gobierno podría restringir las manifestaciones porque estamos en un estado de excepción claramente, como es el estado de calamidad pública, rigiendo la ley de orden público, y una de sus atribuciones sería impedir manifestaciones, pero bueno, las han dejado, quién sabe por qué, pero podría ser. Entonces, vemos nosotros ahí cómo se da, pero aún el Procurador de los Derechos Humanos, bajo estos estados de excepción, él puede ver. Digamos, ahorita no se ha limitado la libertad de expresión, por así decirlo. Entonces, si por ahí empezara a haber censura por parte del Estado sin que estuviera vigente y sin el sentido de, el procurador podría actuar. Si ahorita dijera alguien, presidente, mire, voy a prohibir las manifestaciones porque efectivamente estas lo único que hacen es proliferar, que sí, este virus que hemos visto que en Guatemala no estamos bien, empezamos después que Honduras, estamos peor que Honduras, entonces los que estamos entrando a Honduras somos nosotros y no nos cuidamos. Yo sé que usted como estudiante universitario, pues mire, este virus no es un invento, lastimosamente no es un invento. Vamos a las preguntas. Aquí está la primera. ¿Quién realiza el control no jurisdiccional en materia de derechos humanos? La 2. ¿Cuánto tiempo dura en el cargo el Procurador de los Derechos Humanos? Y la 3. ¿Quién nombra en el cargo al Procurador de los Derechos Humanos? Preguntas muy simples, muy sencillas. Muy bien, estudiantes, pues esta sesión ha llegado a su final en el sentido de exposición. Uy, no se preocupen, no he estado en contacto con este conocido que le dio la enfermedad y tampoco se transmite vía estas redes informáticas, desde luego. Pues ahí estamos. Vamos a dejar el espacio para que ahorita ustedes pues puedan realizar sus preguntas vía el Telegram. Voy a habilitar en este instante para que así ustedes pues me puedan hacer sus preguntas. Veamos. Empezó la clase. Muchas gracias ahí a la compañera por sus comentarios. Excelente explicación, me dice. Bueno, gracias. Pues sí, estamos para servirles. Hoy hemos hablado, procurador, de que, bueno, el control no jurisdiccional que hace la Procuraduría de los Derechos Humanos, como ustedes se pueden dar cuenta, tampoco en nuestro país existe la figura de los juzgados de derechos humanos, porque ya les he dicho que estos son temas más a nivel de mediación. Me hace una pregunta por acá.
Quiero saber quién puede destituir al Procurador de los Derechos Humanos y qué presupuesto sería para poder destituir y si se puede destituir al Procurador en su primer año. Fíjense que este tema ha sido bien ríspido porque el Congreso de la República ha querido destituir del cargo al Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, que todavía está ahí, ¿no? Lo ha querido sacar, sobre todo, bueno, él ya ahorita va a terminar su gestión, de hecho, ¿no? Este año es el último, pero como él estuvo ahí apoyando mucho a los movimientos pro-CICIG, y de hecho, pues, tuvo por ahí una alianza con CICIG, entonces el Congreso buscó la forma. La ley tiene un vacío, óigame esto, un vacío legal enorme. Si usted se da cuenta, la Constitución Política de la República no dice quién puede remover al Procurador de los Derechos Humanos. ¿Quién lo nombra? Ahorita que me hacen otra pregunta, la respuesta es la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. ¿Quién lo nombra? Es dicha comisión. Esa Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, que está conformada, como bien leímos hace un momento en el 273, está conformada por un diputado de cada partido político, ¿sí? Entonces, ellos vienen y de una nómina de 3 que por ahí sale, quién sabe cómo, debería ser de personas que han buscado y han proveído y han tenido situaciones afines, pero en fin, no hay. Entonces, Guatemala tiene esa circunstancia que pues no se creó la ley, pero no le pusieron o sea, le pusieron el sujeto, pero no el predicado, ¿verdad? No dice, sí sabe que la comisión lo puede nombrar, pero aunque han querido sacar al procurador, él se ha sabido proteger muy bien porque dice, la Constitución me ha dado las mismas preeminencias e inmunidades que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué presupuesto sí necesitaría el Congreso de la República para poder sacarlo? Que se den los mismos presupuestos que para violentar, que para quitarle la figura de antejuicio y todo esto que gozan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y es que él cometa un delito flagrante, ¿sí? O que a través de una investigación un juez pesquisidor le despoje de su inmunidad. Entonces, ese sería realmente el presupuesto para que a él se le pueda despojar de esta inmunidad y así pues a través de lo que son la ley de antejuicio, pues él ya pudiera ser juzgado y al momento de que es despojado de su inmunidad, ahí sería como el Congreso de la República lo podría destituir. No lo dice directamente la ley, pero nos tenemos que ir como por la misma línea del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Por eso es de que no han logrado sacar a este. Y luego me preguntan acá, ¿qué pasaría si volviera a ser igual que antes, donde no pueda gobernar alguien que sea analfabeto? Debería ser requisito de toda persona que quien quiera tener un cargo de gobierno sea profesional académicamente. Sería algo muy bueno para nuestra Guatemala. De hecho, sí, pero sería hasta cierto punto discriminativo, lo pongo entre comillas. Bueno, ya tuvimos un presidente analfabeto, como lo fue Rafael Carrera. Rafael Carrera, pues fue un presidente analfabeto, por ello fue que Inglaterra nos echó gol. Dijo que iba a hacer él dijo, hagan una carretera al Atlántico, que no la hizo Inglaterra, esa la hizo Arbenz, un siglo después. Y los ingleses, muy bien, hacemos la carretera y usted ya nos deja a Belice en paz. Muy bien, estás. Firme, señor presidente. Ay, es que no sé firmar. No sé leer y escribir, imagínense. Por supuesto, ¿verdad? El experto podría ser, de hecho, si los diputados todos fueran abogados, ya no habría razón de ser de poner asesores, ¿no? Los abogados somos los que en teoría sabemos de leyes. Sería bueno, pero
no pegaría actualmente una ley que dijera eso, que solo profesional, ¿no? Solo el organismo judicial por su especialidad es el único que pues tiene, de hecho es el